nosotros tenemos un número complejo, por ejemplo, este número complejo z, representado en el plano donde los reales van en la horizontal y en la vertical van los imaginarios, las cantidades imaginarias, y ese es el número complejo. Recuerde que si está escrito en la forma z igual a A más BI, se dice que está en forma ¿qué? Binómica. Ahí está escrito en forma binómica, pero adicionalmente que está escrito en forma binómica, ahí está su representación. A unidades dentro de los reales, B unidades, aquí una altura de B unidades en los imaginarios, ¿no? Listo. Ahora, yo puedo escribir el complejo en forma polar. ¿Cómo es la forma polar del complejo? Si lo escribe como el módulo del complejo y el ángulo, se llama la forma polar, donde entonces yo tengo que recurrir a hallar el módulo del número complejo. Recuerde que el módulo también se llama la norma o la magnitud del vector que me representa el número complejo, y tengo que dar también ese ángulo, ¿cierto? El ángulo desde el eje real hasta el número complejo, el ángulo phi. Y ahí está, si tengo phi y tengo el módulo, tengo el complejo en forma polar. Pero hay otra forma de escribir el complejo. Si yo veo este triángulo que está en amarillo, es un triángulo rectángulo. Esta es la base del triángulo y esta es la altura del triángulo. Ahora, como el triángulo es rectángulo, es decir, el ángulo aquí es 90 grados, resulta que yo puedo hallar la base. La base de este triángulo con respecto al ángulo phi, mire, con respecto al ángulo phi, la base es esta. Con respecto a phi viene a ser el cateto ¿qué? Cateto adyacente. Base viene a ser el cateto adyacente. ¿Y cómo hay el cateto adyacente en un triángulo rectángulo? Multiplicando la hipotenusa por el coseno del ángulo al cual es adyacente, o sea, coseno de phi. Vamos con la altura. La altura en este triángulo, esta es la altura, miren. Pero con respecto a phi, la altura es ¿qué? El opuesto, está al otro lado de phi, ¿cierto? El cateto opuesto. Entonces la altura es el cateto opuesto del triángulo. ¿Y cómo hallo el cateto opuesto? La hipotenusa, ¿por quién? La hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso el seno del ángulo phi. ¿Listo? Lo vamos a hacer. Entonces voy a hallar las dos cosas. Entonces voy a decir que la base es igual a ¿qué? Al módulo, ¿cierto? Listo. Entonces la hipotenusa es esta, ¿cierto? La norma de z por coseno de phi. Y la altura, la hipotenusa, que es la norma de z, pero por el seno de phi. Hasta ahí estamos. Ahora, un complejo en forma binómica es A más BI. Quiere decir que A es igual a ¿quién? ¿Quién es A? La base, ¿cierto? Miren, A es la base. ¿Y la base es quién? La norma de z coseno de phi más la altura, más BI, ¿no? Entonces aquí miren, más BI, pero B es la altura. ¿Y quién es la altura? El módulo por el seno de phi. ¿Listo? Y ahí está mi número complejo z, pero fíjese que esto es una suma. Suma de este término con este término. ¿Qué tiene en común esa suma? El módulo, ¿cierto? El módulo está en los dos lados de la suma, por lo tanto lo puedo factorizar. O sea que z es el módulo de z, factor de ¿quién? Coseno phi más, bueno, aquí nos comemos la i, ¿no? Más seno phi por i. Y cuando yo escribo
Así voy a decir que está escrito el complejo en forma trigonométrica. Bueno, ahí está. Y estas son las tres formas de escribir un complejo. Esta que es la forma trigonométrica que va con la función seno y coseno del ángulo phi. Está en forma polar, que es la magnitud y el ángulo, y está en forma binómica, que son las componentes del complejo. Son las tres formas de escribir el complejo, un número complejo. Como ejemplo vamos a convertir este número complejo, que está en forma ¿qué? Binómica, a forma trigonométrica. Y de paso también a forma polar. Entonces lo primero, voy a escribirlo en forma polar. Lo primero es hallar la norma de z. ¿Cuánto es la norma de z? Raíz cuadrada de, recuerde, esto es z igual a A más BI. O sea que ¿cuánto vale A? Raíz cuadrada de 3, pero va elevado al cuadrado. Más B, ¿cuánto vale B? Menos 1, porque B es lo que acompaña a la I. Obviamente el número que acompaña a la I aquí es menos 1. Entonces menos 1 al cuadrado. Entonces ¿cuánto me da la norma de z? Este cuadrado lo puedo cancelar con este radical y me quedaría 3, ¿cierto? Este 1 va aquí al cuadrado, me faltó el cuadrado. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? 1. ¿Y 3? 4. ¿Raíz cuadrada de 4? 2. Luego la norma de z es 2. Ahora, phi. Phi dijimos que era arcotangente, que era lo mismo que tangente a la menos 1 en la calculadora, de b. ¿Cuánto es b? Menos 1. Sobre raíz de 3. Y aquí vamos a tener un problema, ¿listo? Y es que, miren, ya sabemos que la calculadora no nos va a decir o no va a identificar si el menos corresponde al numerador o al denominador. En la calculadora, ¿cuánto les da phi? Arcotangente de, abre paréntesis, menos 1 dividido raíz de 3 igual a... Entonces, en la calculadora el ángulo me da menos 30 grados, ¿cierto? Pero ahora yo debo saber si ese es el ángulo real. Entonces lo que hago es graficar el complejo. Bueno, ahí está mi número complejo, ¿cierto? Recuerde que el número complejo que estamos trabajando es raíz de 3, que si usted lo pasa a decimal le da 1,57, ¿cierto? Más o menos ahí está entre 1 y 2, 1,57. En los reales y en los imaginarios menos 1, aquí estamos menos 1, ahí donde se corta, hasta ahí llega el número complejo. Fíjese el ángulo. El ángulo que me entregó fue menos 30 grados la calculadora. Estos son menos 30 grados, ¿cierto? Pero como el ángulo siempre lo voy a dar desde acá, ¿sería cuánto? 330 grados. Y 330 grados de una vez a radianes, entonces ya sabemos que multiplicamos por pi y dividimos en 180. Y que aquí lo que tengo que hacer es simplificar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo simplificar acá? Grados con grados, 0 con 0. Tercera, 11 y tercera, 6, ¿no? 6 por 3, 18. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? 330 grados son 11 pi sextos. Luego, ¿quién es nuestro número complejo en forma polar? 2, 11 pi sextos. 2, 11 pi sextos, ¿cierto? Ese es nuestro número complejo en forma polar. Y ahora en forma trigonométrica, z igual a... Entonces miren en forma trigonométrica cómo es. El módulo o la magnitud va primero, ¿cierto? Mírelo, módulo o magnitud. Entonces aquí escribo 2 factor de coseno de ¿quién? De 11 pi sextos, coseno de 11 pi sextos, 11 pi sextos, más seno de 11 pi sextos, y no, bueno, y este paréntesis se cierra acá, y ahí está escrito el número complejo en forma trigonométrica, aquí, forma trigonométrica, y acá está en forma polar, y aquí está en forma binómica. Y ahí están las tres formas del complejo y está representado.
Bueno, ¿qué pasa si usted en la calculadora se le ocurre hacer 2 por coseno de 11 pi sextos y 2 por seno de 11 pi sextos y? Si a usted le ocurre hacer esa multiplicación, sencillamente va a obtener allá raíz de 3 menos i, menos 1i. O sea, cuando usted hace el producto, lo que hace es pasar de forma trigonométrica a forma binómica. Y esa es la manera de pasar de forma trigonométrica a forma binómica, hacer el producto allá.